Betsabe Espinosa es trabajadora de la primera industria textil de Antioquia. Las obreras de la industria textil en este momento eran mujeres, hasta que doña Betsabe en esta fábrica de textiles descubre o exige el respeto de los derechos laborales para las mujeres. La primera huelga que se hace en Antioquia la dirige Betsabe Espinosa. Una huelga femenina con características de reivindicaciones de lo que hoy llamamos reivindicaciones de género, que buscaban eliminar elementos de discriminación que ellas tenían al interior de la fábrica. Por ejemplo, ellas tenían salarios distintos a los de los varones, reivindicaban tener el mismo salario, reivindicaban poder trabajar calzadas en la fábrica porque las hacían descalzar cuando llegaban a la fábrica. Otra reivindicación era el despido del capataz que acosaba sexualmente a sus compañeras de fábrica, de trabajo. O sea, fueron reivindicaciones y es la primera huelga realmente de mujeres por sus derechos como mujeres, que fue una huelga muy interesante. Betsabe Espinosa. Y abre el camino para que llegue otra mujer que todos reconocemos por sus luchas en defensa de la clase obrera, es María Cano. María Cano es una mujer de las oligarquías antioqueñas que reconoce en el comunismo, en ese evento en que María Cano empieza a florecer en la vida, hay una llegada del pensamiento comunista de la mano de intelectuales muy importantes. Ella reconoce el comunismo y se va a jalonar y a defender y a promover la defensa de los derechos de los trabajadores en el país. Es una mujer que hizo distintos tipos de rupturas muy interesantes. Una de ellas es precisamente haber accedido al conocimiento, al estudio, a la literatura. Ella participó en varios círculos de pensadores y de escritores masculinos. No solamente pues, se convierte en esa líder política socialista del país, empezar a introducir en la cultura antioqueña un paradigma de mujer diferente. Ella recibió unas sanciones sociales durísimas. A ella le tiraban perros al tanque del agua. La gente iba por la calle donde ella vivía y al pasar por la casa de ella se cambiaban de acera para no pisar esa tierra maldita. O sea, una cantidad de cosas simbólicas en la cultura que muestran, digamos, las características tan autoritarias y tan atrasadas que tenía pues, la cultura antioqueña. Betsabe Espinosa y María Cano sirven de ejemplo para otras mujeres que logran importantes avances en la conquista de espacios. En 1930 se cambió el gobierno, todo esto era hegemonía conservadora, y mire luchando, ¿no? Entonces llegó Enrique Olaya Herrera, concedió en 1932 el derecho de obtener bachillerato. A partir de ese bachillerato se abrió el abanico de progreso. ¿Por qué? Porque la mujer entró a hacer su bachillerato a los 6 años. Ya la mujer entró a la universidad y a los otros 7, es decir, en 20 años ya la mujer estaba capacitada. Y empieza, digamos, a manifestarse de una manera más a favor de los derechos de las mujeres explícitamente, precisamente cuando en los años 30 empieza a surgir este movimiento por ir consiguiendo reivindicaciones de las mujeres. Estas mujeres jóvenes que estaban terminando carrera o recién egresadas, se organizaron en asociaciones femeninas de profesionales que se fueron haciendo fuertes. Entre estas jóvenes está Rosita Turizo, quien juega un importante papel en este proceso de participación política. Cuando terminé la carrera en 1953 y ya para el 54, tuve una reunión con un grupo de mujeres que habían estado en Estados Unidos y estaban recién llegadas, y un grupo de las que ya aquí habían terminado carrera, de las primeras profesionales universitarias, se habían reunido con ellas para quejarse de lo que estaban ya viviendo,
sintiendo la discriminación en el trabajo. Entonces, Fanny Posada de Greve y Laura Escobar Madrid, arquitecta, que era una de las que estaba viviendo en carne propia ese problema, nos convocaron a un grupo de profesionales universitarias para contarnos lo que ellas estaban viviendo y para que opináramos qué podíamos hacer. Empiezan por averiguar cuántas mujeres hay profesionales en la ciudad de Medellín y logran convocar unas 60 para reunirse y crear una asociación en busca del derecho de las mujeres profesionales al ascenso. Creamos la Asociación Profesional Femenina de Antioquia, APFA. Hay una polémica en la historia nacional que tiene que ver con el comportamiento de Lleras Camargo a lo largo de su vida en relación con los derechos de las mujeres. Cuando la renuncia de López Pumarejo a la presidencia, él quedó encargado y terminó el periodo. En ese momento, que fue un gran momento de lucha de las mujeres por sus derechos, él lo dijo en todas partes, lo afirmó en todas partes, que las mujeres no necesitaban esos derechos. Y en el 57, después del 10 de mayo, entonces empezaron a ocurrir hechos en Colombia que transformaron la vida de la asociación y la vida de muchas de nosotras. Después del 10 de mayo, que fue la fecha en la cual cayó el gobierno militar de Rojas Pinilla, que era el que en 1954 nos había reconocido a través de la Asamblea Nacional Constituyente los derechos políticos plenos, y los líderes que empezaron a recorrer el país fueron el doctor Guillermo León Valencia del Partido Conservador y Alberto Lleras Camargo del Partido Liberal. Y empezaron a hablar de la importancia de hacer una reforma política a través de un plebiscito, que todos y todas participáramos en esa reforma. Pero ellos no hablaban nada de los derechos políticos de las mujeres. No mencionaban el voto femenino en sus discursos, en ninguna parte. Por casualidad, el doctor Lleras Camargo y el doctor Valencia llegan al lugar donde se realizaba una reunión de la Asociación Profesional Femenina de Antioquia. Las jóvenes no desaprovechan la oportunidad y les plantean hablar del voto femenino. La manera como nos recibieron, como nos contestaron lo que les preguntábamos, cómo se miraban, vimos que ellos eso no lo habían pensado todavía. Uno tiene muchos días felices en la vida, ¿cierto? La primera comunión, el grado de bachillerato, la terminación de la carrera. Para mí y para las que tuvimos esa oportunidad, fue un día de verdad, de una inmensa alegría. Es que no sentíamos cansancio, no sentíamos deseos de dormir, sino empezar a trabajar ya, para ayudar a hacer esa reforma constitucional, para que participáramos y que las mujeres participáramos en esa votación. Y ya mismo a capacitar a las mujeres sobre eso. Este, más que un gran logro, es un enorme compromiso. Nuestra vida había cambiado totalmente, que ya no solo era el deber privado, el deber con la familia, sino también con todo lo público, lo político, lo social, que no nos podíamos seguir desentendiendo de ese problema. También gozamos mucho en un Volkswagen de Bernarda González, andando por el departamento, invitando a las mujeres. La experiencia les demuestra que es necesaria una organización nueva, distinta, que no excluya a ningún tipo de mujer.
solo que sean ciudadanas de Colombia, era 21 años la ciudadanía en ese momento, y de todas las religiones, partidos, de todo nivel educativo, formamos la Unión de Ciudadanas de Colombia y empezamos inmediatamente a capacitar las mujeres. Lo fundamental que había que enseñar sobre qué era ciudadanía, qué era una constitución política, cómo estaba organizado el Estado de Colombia, cuál era el proceso democrático que se iba a iniciar después de la reforma de la Constitución, por qué la íbamos a reformar, porque y participando todas con el voto y todos. Es la primera vez en la historia de Colombia que se convoca a las mujeres a elección popular. La mayoría no tiene cédula y por más esfuerzos que hace la registraduría, las cédulas no están a tiempo. Sin embargo, con tarjetas de identidad o cualquier documento de identificación, son autorizadas las mujeres a votar y se alcanzan 1.835.000 votos femeninos en todo el país. Este medio siglo ha sido extraordinario en la forma como las mujeres hemos avanzado, especialmente en el campo social. De las mujeres que éramos cuando yo ingresé a la Universidad de Antioquia, a lo que somos hoy. Ay, pero no es medio siglo, ahí es siglos de diferencia. Yo cuando ya empecé a ser consciente de la discriminación legal de las mujeres, yo pensaba, ay, si yo me caso y tengo hijas, de pronto mis bisnietas vivirán un país en donde, por lo menos en la letra de la ley, haya igualdad. Y me tocó a mí. Y ya mi hija y mi nieta me dicen que yo, ¿por qué me alegro tanto con eso? Que si eso no ha sido así siempre. Y yo, ay, mi amor. Pero la mujer no quiere quitarle al hombre su lugar. Ella abre espacios para sí, no solo desde la política y las leyes. Mujeres ejemplares en el arte y en las letras. Mujeres de la más alta sensibilidad. Mujeres que emprenden nobles causas. Mujeres a las que sus oficios las han llevado a no ser menos que transformadoras.